¿Cómo están, traders? Bienvenidos al análisis semanal. Los más veteranos ya saben de qué se trata, pero si sos nuevo en el canal te explico en qué consiste. Y consiste en analizar qué pasó a lo largo de la semana en los distintos tipos de activos. Activos como el oro, el eurodólar, el Nasdaq 100, el Bitcoin, entre otros que me van pidiendo en la caja de comentarios. Así que si querés que analice algún tipo de activo en particular, nada más escribímelo en la caja de comentarios y yo con gusto lo voy a analizar. Pero bueno, dejo de hablar antes de que se me aburran y vamos a empezar analizando el eurodólar gráfico de 4 horas. Las semanas anteriores veíamos lo siguiente, ¿no? Veíamos que teníamos máximos y mínimos cada vez más decrecientes, es decir, teníamos una clara tendencia bajista. Acá te lo estoy marcando con unos círculos y si no te queda claro también te lo voy a marcar con una línea de tendencia. Teníamos estos máximos acá y teníamos estos mínimos acá. Esto era el canal que formaba esa tendencia. Pero en la semana pasó algo muy interesante. ¿Qué pasó? Yo la semana anterior había dicho que había dos posibilidades. O bien que se agarre este máximo y se vaya a buscar el canal de acá, que era lo más probable, que era lo que yo creía mayormente que el precio iba a hacer. Pero por lo contrario de lo que yo creía, y como es habitual en el mercado, que puede pasar, el precio se dio la vuelta, que era el segundo escenario que yo planteé con menos probabilidad. Fue justamente lo que pasó, que el precio superó este canal por arriba, rellenó esta zona del imbalance que faltaba rellenar todavía y ahora fue a buscar este máximo acá, fue a buscar este máximo, con lo cual lo superó ahí nomás, pero al fin y al cabo lo superó. Y superando este máximo, acá te lo voy a marcar, te voy a hacer un poquito de zoom, acá con estas dos velas nada más lo superó. Ya podríamos estar hablando de un escenario en donde la tendencia a largo plazo se dé vuelta y se convierta en alcista. ¿Por qué? Porque como te digo, se superó este máximo, ahora se esperaría un retroceso para después continuar lo que sería toda esta tendencia al alza, ¿no? ¿En dónde podría ser ese retroceso? Bueno, si nos fijamos, esta zona de acá podría ser una excelente zona para el retroceso. ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, tenemos este imbalance. En segundo lugar, después de ese imbalance tenemos este order block. Con lo cual, en este punto acá en el medio de los dos rectángulos estos que te estoy marcando, se combinaría imbalance, se combinaría el final del imbalance con el order block. Con lo cual el precio podría rebotar, pero fuertísimo en esa zona. Y además, acá tenemos una zona de soporte importante. ¿Por qué? Porque el precio se tocó 1, 2, 3, 4, 5 veces. Con lo cual, la corrección esta que podría ser el precio debería ser algo como esto, ¿no? Algo así, para después caer y rebotar en esta zona con muchísima, pero muchísima probabilidad. El otro escenario es que simplemente el precio caiga a esta zona de acá. Hay una pequeñísima zona de imbalance, casi imperceptible, que falta por llenar acá, porque entre esta y esta vela hay este espacio y esta parte de acá ya se tomó con esta mecha, así que faltaría llenar esta parte de acá, ¿no? El precio también podría caer ahí y rebotar en esa zona. Acá más o menos te voy a hacer el gráfico para que te quede un poco más claro. Y lo otro que también puede hacer el precio es, ahora faltaría como 3 horas 20 para que se cierre esta vela. Pero una vez que se cierre esta vela de este momento, si la vela nos deja un imbalance en esta zona, también podría ser que el precio se vaya para arriba, supere este máximo acá y después en algún momento rebote en ese imbalance que nos dejaría esta vela. Pero me estoy adelantando un poquito ya. Pero básicamente los escenarios que yo veo más posibles es, a largo plazo, casi seguro tendencia alcista debido a que se superó estos máximos y ahora el precio está buscando hacer un retroceso. ¿En dónde va a ser retroceso? En este imbalance acá, en este imbalance y order block prácticamente seguro. Algo va a rebotar aunque sea. Y si no, la otra opción sería de que la vela esta nos deje un imbalance, se supere este máximo acá, para que después el precio vuelva a caer, vuelva a hacer otro retroceso y agarre ese imbalance de ahí. Pero bueno, esos son los escenarios que yo personalmente veo más probables. Si vos ves otra cosa, podés dejarlo tranquilamente en la caja de comentarios, así vemos la postura de cada uno frente al mercado. Vamos a pasar ahora al Nasdaq 100, un mercado que ahora últimamente está al alza después de esa corrección que habíamos visto las semanas anteriores. Los que se vieron los análisis semanales anteriores de la vez pasada ya saben de lo que estoy hablando, pero para los nuevos les explico. Teníamos una cosa así, estábamos en una tendencia alcista, lo podemos notar porque hay máximos y mínimos cada vez más altos. Ves que este máximo acá es más alto que este es más alto que este mínimo acá es más alto que este y este es más alto que este. O sea, había mínimos y máximos cada vez más altos en esta zona de acá. Llegó un momento en el que el precio
dejó de hacer mínimos y máximos cada vez más altos y nos hizo una especie de consolidación. Una especie de consolidación para después hacer un retroceso, es decir, que cayó un poco el precio. ¿Y hasta dónde cayó? Hasta el 50% de Fibonacci, más o menos, dependiendo de donde lo midas. Si lo medimos desde acá, vemos que es más o menos hasta el 50-62% de Fibonacci. Para ahora, nuevamente, seguir subiendo y retomar esa tendencia a la alza. Retomar esa secuencia de máximos y mínimos cada vez más altos. Podemos ver que este máximo es más alto que este más alto que este más alto que este. Lo mismo con los mínimos, este más alto que este y este es más alto que este y así sucesivamente. Por eso se retoma la tendencia al alza. Acá yo había planteado un escenario la vez pasada de que el precio podía ser que rebote en este imbalance acá, porque también teníamos esta línea de tendencia, lo cual nos formaba esta especie de triángulo. Y bueno, podíamos esperar a que el precio caiga hasta la base del triángulo, hasta la parte inferior de esta línea de tendencia de acá abajo, para realizar operaciones de compra. Sin embargo, esto no pasó, no tuvimos esa oportunidad de realizar operaciones de compra y el precio simplemente continuó subiendo. Así que esta opción fue descartada completamente. El precio, como vemos, siguió subiendo, superó todos los máximos anteriores e incluso ahora mismo estamos en máximos históricos. ¿Qué quiere decir que estemos en máximos históricos? Significa que mucha cantidad de gente va a vender. ¿Por qué? Porque compraron en estos precios de acá o en estos precios de acá, por ejemplo. El precio subió como un 10% y que van a buscar muchos, los que van a medio plazo, digamos, van a buscar vender en el punto más alto, que es el punto de máximos históricos. Con lo cual, ¿qué pasa si mucha gente vende? Bueno, lo que pasa es que va a caer el precio, va a ser una especie de corrección. Quizás no demasiado grande, pero sí que va a ser una corrección, es lo más probable. ¿Hasta dónde podría ser esta corrección? Esta corrección, siendo que tenemos máximos y mínimos cada vez más altos y que el último mínimo más o menos importante, estaría acá, sería este, o incluso lo podríamos marcar como este de acá, esta vela con mecha, esperaríamos a que la corrección sea por lo menos de esto, ¿no? Sea más o menos hasta esta zona del imbalance. Como podemos ver, acá incluso tenemos un envolvente alcista, así que esperaríamos a que el precio retroceda hasta esta parte del imbalance para después retomar al alza. ¿Qué pasa si en lugar de rebotar en esa parte del imbalance supera este mínimo acá? Es decir, el precio hace una cosa como esta, ¿no? Ahora acá, y no rebota en esta zona de imbalance que yo acabo de marcar, sino que sigue de largo, atraviesa este mínimo. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, pasaría que probablemente se haga una especie de corrección nuevamente y el precio iría a buscar la parte inferior de la tendencia que habíamos marcado anteriormente, que había marcado yo la vez pasada, pudiendo rebotar en esta línea de tendencia e incluso combinarse también quizás con esta zona de imbalance. Esa también podría ser una opción, ¿no? Y la tercera opción, pero que yo creo más improbable, sería que el precio ignore totalmente esta línea de tendencia y se vaya para abajo haciendo una corrección todavía mayor y buscando estas zonas de imbalance que están más abajo, ¿no? Ves que acá tenemos una zona de imbalance y acá tenemos otra zona de imbalance. El precio, si se pasa de esta línea de tendencia, es muy probable que vaya a buscar esas zonas de imbalance. Así que te vuelvo a remarcar los escenarios. O bien que el precio rebota en este imbalance a un medio plazo, digamos, y continúa al alza como lo está haciendo. O bien que el precio atraviesa esa zona de imbalance, no le da absolutamente nada de importancia, atraviesa también este mínimo y rebota en esta línea de tendencia, combinando también de alguna forma esta zona de imbalance o incluso este order block que vemos por acá. O bien lo tercero que podría hacer es que el precio no respete ni este imbalance, ni esta línea de tendencia, ni este otro imbalance y order block, y sobrepase absolutamente todo para continuar cayendo hasta, eso sí, esta zona de imbalance de acá. Esos son los escenarios que yo veo más posibles. Vamos a ver en el gráfico de 1 hora, a ver si vemos algo distinto, algo que no estoy viendo en el gráfico de 4 horas, pero no, parece todo bastante similar. O sea, tenemos esta secuencia de máximos y mínimos crecientes, estamos en máximos históricos y los imbalances son los mismos. Quizás se pueden afinar un poquito, en lugar de poner este alto del imbalance podríamos ponerlo hasta ahí, porque bueno, es un gráfico horario, entonces vamos a tener un poco más de información en cuanto a las velas. Incluso acá también, mira, nos aparece un imbalance más grande, que también podría ser que a medio plazo el precio caiga a ese imbalance grande, ¿no?
porque se combinaría esta zona de imbalance más esta zona de mínimos, con lo cual debajo de todo mínimo y todo máximo, si te viste todos los videos que subo, sabes que va a haber liquidez. Y si es una temporalidad más alta va a haber más liquidez que en una temporalidad más baja como 5 minutos o 1 minuto. Pero bueno, básicamente esos serían los escenarios. Vamos a pasar al oro ahora, vamos a ver qué está haciendo el oro. Y mirá lo que pasó. ¿Qué teníamos la semana anterior? Teníamos lo siguiente, teníamos que veníamos de un triángulo. Ese triángulo era una corrección de todo este movimiento alcista, que te lo voy a marcar. De todo este movimiento alcista. ¿Qué pasó? Que el precio en un momento superó con muchísima fuerza para arriba a ese triángulo. Lo podemos ver en estas velas de acá. Estas velas, si se fijan, tienen muchísima fuerza. ¿Por qué tienen muchísima fuerza? Te vas a preguntar. Porque tienen este cuerpo. Mirá el cuerpo gigante que tienen estas velas. Después, el precio agarró la liquidez de este máximo. Empezó a caer un poquito. ¿Hasta dónde cayó? Cayó rellenando este imbalance de acá. Una vez que rellenó ese imbalance, es decir, por esta zona de acá, comenzó a subir. ¿Hasta dónde iba a subir? Bueno, sabemos que cuando se supera un triángulo, el precio tiende en promedio a subir o bajar el tamaño de ese triángulo. En este caso, el tamaño del triángulo, la altura de ese triángulo, era todo esto, ¿no? Más o menos acá empieza el triángulo, entonces la altura sería esta. Como te digo, el precio superó para arriba de ese triángulo, así que en teoría el precio debería subir por lo menos hasta esta zona a partir del momento en que se rompe ese triángulo. La vez pasada en el análisis semanal lo habíamos realizado por acá, el análisis, con lo cual el precio nos había dado esta mecha de acá. ¿Por qué nos había dado esa mecha? Porque se había agarrado este imbalance que hay acá, este imbalance que hay acá, nos dio esa mecha rechazando ese imbalance y comenzó a caer. ¿Y hasta dónde cayó? Hasta este imbalance de acá, para después retomar la tendencia al alza. Si no me crees, anda a mirarte el análisis semanal de la semana pasada, que yo esto lo había marcado. Lo había marcado antes de que pase y como vemos ahora pasó. El precio rellenó este imbalance acá, gráfico de 4 horas, recordemos. Lo rellenó, incluso acá nos dio un envolvente alcista y comenzó a subir. Comenzó a subir hasta esta zona de acá, que como vemos ya se completó el objetivo total de ese triángulo, que era la altura del triángulo, te lo dije hace 5 minutos. Como vemos lo completamos el día de hoy prácticamente, y acá el precio nos está dando un rechazo, ¿no? Nos está dando una vela con mecha. ¿Por qué nos dio esa vela con mecha? Porque acá se superó este máximo acá. Ahí, milimétrico, ves que esto de acá, ves que esta mecha supera este máximo. Superó ese máximo y empezó a caer un poquito. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que se va a dar vuelta la tendencia? No, para nada, no creo que se dé vuelta la tendencia. Porque, esto ya te lo voy a borrar antes de que te confundas. Ahí va. No creo que se dé vuelta la tendencia por lo siguiente. Tenemos máximos y mínimos cada vez más altos, como te digo siempre. Y máximos y mínimos cada vez más altos es una tendencia alcista. Acá te lo voy a marcar, mira, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo. Ahora estaríamos buscando ese máximo más alto, que realmente fue por acá. En realidad el precio quiere seguir subiendo todavía. Hubo rechazo, pero no demasiado. Nos vamos al gráfico de 1 hora, vamos a marcar el máximo anterior que había y el máximo histórico, ¿no? El máximo histórico estaría por acá. El precio en esta gran subida que nos hizo el día de hoy nos dejó muchísimas zonas de imbalance. Mira, todo esto es una zona de imbalance, que incluso se veía en el gráfico de 4 horas. Pero ahora el gráfico de 1 hora lo podemos afinar un poco más y poner que el imbalance más bajo de todo sería este de acá. Si se fijan, volvemos al gráfico de 4 horas un momento y coincidiría con el gráfico de 4 horas también. O sea, el gráfico de 4 horas tiene ese imbalance y el gráfico de 1 hora también tiene ese imbalance. Simplemente lo que haríamos en el gráfico de 1 hora sería como afinarlo un poquito más. Pero sería muy buena opción, ya que no estamos perdiendo esta estructura de máximos y mínimos crecientes, que si el precio llegase a bajar hasta este imbalance, sería una gran oportunidad de compra, porque como digo, no perdió esa estructura de máximos y mínimos crecientes y además tenemos una zona de imbalance. Obviamente que si el RSI acompaña con alguna señal o se produce una vela de rechazo en esta zona de imbalance de la siguiente forma, una vela con mecha o una vela envolvente alcista, como los más veteranos ya lo deben saber porque subí muchísimos videos al canal. Si no lo viste, te recomiendo el video de los mejores patrones para operar, que es un video buenísimo y literalmente te va a cambiar por completo tu trading. Como digo, esta sería una opción para hacer opciones de compra. Otra opción sería de que el precio no rebote en ese imbalance, supere este mínimo acá, lo cual nos rompería la estructura alcista del precio
y después en algún punto se regrese un poquito para arriba, en alguna zona de imbalance, en alguna zona de order block, para ahí sí poder realizar una operación de venta. ¿Por qué una operación de venta? Y bueno, porque el precio ya invalidaría la estructura alcista. Ya no tendríamos máximos y mínimos cada vez más altos, sino que en este punto acá, si el precio llegase a superar este mínimo, tendríamos mínimos cada vez más bajos y posibles máximos también cada vez más bajos. Y es en este máximo más bajo que este que nos gustaría a nosotros hacer esa operación de venta, uniéndonos a ese comienzo de la tendencia bajista al principio de todo. Así que nuevamente te repito, estos son los dos escenarios que yo veo más posible. Ahora, si el precio no llegase a caer hasta este imbalance que te marqué acá en el gráfico de una hora, no pasa nada. O sea, no tenés que operar acá en el medio solamente por el operar, porque como te puede salir bien, también te puede salir mal. Así que si no cae el imbalance que te marqué, no pasa nada, simplemente esperás a la próxima semana o al próximo día o cuando se te dé una buena oportunidad. Claramente si estás operando al medio o largo plazo. Si estás operando al corto plazo o sos intradía, esto la verdad que demasiado no te importa, es bueno tenerlo en cuenta, pero no lo necesitas sí o sí para operar porque te vas a gráficos de 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, etc. Vamos a pasar ahora a ver Bitcoin, a ver qué es lo que está haciendo. En semanas anteriores habíamos visto que habíamos llegado al máximo histórico. Después nos quedamos medio laterales, el precio se quedó consolidando y después empezó a bajar. Yo acá te marqué esta tendencia bajista con la línea de arriba y la línea de abajo. Se ve muy pero muy claramente marcada esta línea bajista. ¿Y qué te había dicho la semana anterior? Te había dicho lo siguiente: o que el precio rellenaba este imbalance y se iba para arriba, o que el precio pasaba este imbalance y se iba hasta buscar la parte inferior de esta tendencia bajista. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Bueno, lo que hizo el precio fue lo siguiente: fue a buscar este imbalance, no lo rellenó por completo, rellenó esta partecita de acá, realmente faltó rellenar esto de acá, pero de todas formas se empezó a dar vuelta. Se dio vuelta hasta acá, subió hasta la parte de arriba de la tendencia bajista, después retrocedió. ¿Hasta dónde retrocedió? Hasta rellenar este imbalance de acá. De hecho lo sobrepasó a este imbalance y vos me vas a decir, pero si lo sobrepasó, ¿por qué entonces el precio rebotó? Bueno, rebotó porque si nos vamos al gráfico de una hora, vemos que en esta zona de acá, teníamos una especie de order block, ¿no? Teníamos una especie de order block en donde el precio ahí lo tocó y como podemos ver tenemos un rechazo, dos rechazos, tres rechazos, por lo cual el precio rechazó esa zona de order block y empezó a subir con todo. Mirá lo que subió desde el martes hasta el miércoles, subió un 9% casi. O sea, es muchísimo, de un día para el otro un 9%. Volvemos un poco al gráfico de 4 horas. ¿Qué fue lo que hizo el precio entonces durante la semana? Bueno, mirá, agarró esta zona de acá, zona de order block. Acá el precio cayó, nos vamos al gráfico de una hora que te lo voy a mostrar mejor. Apenas tocó esa zona de order block, el precio cayó, agarró este pequeño imbalance que había acá, lo rechazó y comenzó a subir de nuevo. Vamos a volver un poco al gráfico de 4 horas y vos me vas a estar diciendo, pero Lucas, ¿hasta qué punto va a subir? Bueno, mira, si te fijas, vamos a marcar todos los puntos más probables que es posible que suba el Bitcoin, ¿no? Tenemos acá un order block, buen order block, con encima liquidez acá arriba porque hay un máximo, es decir, este order block estaría inducido. Después acá también tenemos otro order block con una zona de imbalance acá en el medio, con lo cual el precio también podría subir hasta ahí. Y después, bueno, ya tenemos la zona de los máximos, que si supera este order block seguramente ya se va a buscar los máximos, que los tendríamos por acá. ¿Qué quiere decir esto? Que estas zonas las puedes tener en cuenta si estás operando intradía, si estás haciendo day trading. ¿Por qué? Porque podés esperar a que el precio rebote acá, rebote en esta zona que te acabo de marcar, que de hecho ahora nos está generando una especie de vela bajista. O también puedes esperar, obviamente, a que rebote en los máximos históricos, por lo mismo que te había dicho en el otro activo que habíamos revisado, que cuando está en máximos generalmente las personas venden porque compraron en un punto más bajo, después está en máximos históricos y quiere retirar la ganancia. Y si millones y millones de personas venden y miles de instituciones también venden, entonces el precio seguramente va a bajar. Y ahora la pregunta del millón: Lucas, ¿pero cuándo voy a comprar? Bueno, puedes comprar si el precio hace algo como esto, ¿no? Que va hasta esta zona de order block de acá, que yo te había dicho que podía rebotar, después justamente rebota y comienza a bajar hasta esta zona de imbalance acá. Si hace eso, es muy buena oportunidad esta para comprar.
es muy buena porque después el precio anda a saber si se va a las nubes, ¿no? Además de ese imbalance, es muy buena porque si unimos este mínimo con esta zona de mínimo de acá, vemos que nos estaría marcando como una tendencia alcista a largo medio plazo, ¿no? Con lo cual se combinaría esa zona de imbalance con esa zona de tendencia y nos daría muchísimas, pero muchísimas más probabilidades de que el precio se vaya hacia arriba. Es decir, si vos compras en este punto acá y sube hasta el siguiente punto, yo te dije que podía rebotar el precio, te estaría llevando un 10% de ganancia. Un 10% de ganancia en cuestión de 1, 2 semanas quizás aproximadamente. Con lo cual está más que bien. Pero bueno, básicamente esa fue mi visión de mercado. Ese fue el análisis semanal. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Sobre todo que le den un buen like al video, porque así puedo seguir trayendo este tipo de contenido totalmente gratuito para que lo vea todo el mundo. Y sobre todo, si vos opinás distinto del análisis semanal, vos podés comentarlo en la caja de comentarios. Cada uno tiene su opinión. Esto, como digo, es mi propia visión del mercado. No significa que yo tenga razón, por supuesto que no la tengo. Si la tendría, ya sería el siguiente Warren Buffett, y por el momento todavía no lo soy. Pero bueno, yo soy Lucas, te espero en el próximo video.